Buenas noches a todos, queridos amigos, queridos hermanos. Continuamos con esta serie de reflexiones en torno a la figura, a la persona de Jesucristo. Recordemos que, según la programación que ha establecido el Centro de Animación Vicentina, a mí me corresponde compartir con ustedes este rubro de la teología que es la cristología, ¿no? Para los que han estado siguiendo este tipo de transmisiones desde que comenzaron, recordarán que cuando me ha tocado intervenir a mí, ¿ya? He intentado primero contextualizar la figura de Jesucristo, ¿no? Porque ya desde el hecho de la encarnación, es importante conocer la figura de Jesús en medio del entorno en el que vivió, ¿no? Jesús se encarnó en un territorio específico con características específicas. Si Jesús hubiese nacido en Perú, su mensaje hubiese sido otro, o por lo menos a través de otros medios, ¿no? Pero se encarnó en un lugar específico, una cultura específica, por lo tanto, su mensaje lo transmitió envuelto, digamos así, arropado con las características culturales de la cultura en la que se encarnó. Por eso empezamos en el primer tema de Cristología hablando de cómo era Palestina en la época de Jesús, ¿no? En segundo lugar, el segundo día que me tocó el segundo tema de Cristología, vimos algunos rasgos de Jesús como figura histórica, ¿no? El perfil histórico de Jesucristo. Porque cuando nosotros entramos en contacto con Jesús, los mismos apóstoles entraron en contacto con Jesús, lo primero que veían era a un hombre, ¿no? A una persona que vivía con ellos en la historia. Por lo tanto, preferí comenzar esta reflexión sobre Jesús desde el punto de vista histórico. Por eso el segundo tema fue el perfil histórico de Jesucristo. Pero después de haberlo conocido un poquito como ser humano, ¿no? Como persona histórica, ahora sí vamos a hacer un salto para hablar ya no del Jesús histórico, sino del Jesús en el que la Iglesia cree, el Cristo de la fe. Por eso, yo les propongo en este tema hacer un recorrido por las primeras reflexiones que hizo la Iglesia sobre Jesucristo después de la resurrección. De eso vamos a hablar. Si el tiempo nos alcanza, iremos hasta el siglo V, los primeros 5 siglos de la era cristiana. ¿Qué es lo que la Iglesia fue reflexionando sobre Jesús? Es un tema muy interesante, porque muchas de las cosas que creemos sobre Jesús y que se han convertido en dogmas de la Iglesia sobre Jesucristo, se fueron formulando en esos primeros años, con muchos vaivenes, ciertamente, pero lo que creemos hoy sobre Jesús, lo que confesamos sobre Jesús, se fue formulando, se fue formando durante esos primeros años de reflexión sobre su figura. Y eso es lo que voy a intentar explicarles, voy a intentar compartir con ustedes, ¿no? Vamos a empezar entonces. Primero, déjenme hacer una pequeña aclaración a modo de introducción, ¿ya? A modo de introducción. La reflexión teológica que se hizo sobre Jesús por parte de las primeras comunidades cristianas tiene un doble trasfondo, es decir, toda reflexión que se hizo sobre Jesús en los primeros siglos, y diría yo hasta ahora, se basa en dos circunstancias. Primero, lo que se llama la experiencia prepascual. La Pascua es la muerte y resurrección de Jesucristo, a eso se le llama Pascua, el paso de la muerte a la vida, ¿no? La muerte y resurrección de Jesucristo se resume con la palabra Pascua. Bueno, los discípulos vivieron un montón de experiencias en una época prepascual, antes de que Jesús muera y resucite.
que es básicamente lo que les compartí la semana pasada, ¿no? Las experiencias históricas de los discípulos con Jesús son el primer trasfondo, ¿no? La primera base de las reflexiones que se han hecho sobre Jesús después, ¿no? Pero el segundo trasfondo, ¿no? El segundo elemento importante para las reflexiones de Jesús es precisamente la experiencia de la resurrección, la experiencia pascual, porque fue la experiencia pascual, la resurrección constatada por los discípulos, lo que les dio la clave de interpretación sobre todo lo que habían vivido con Jesús antes de la Pascua. Entonces, la idea es la siguiente. Ellos tuvieron un montón de experiencias con Jesús hasta el momento de su muerte. Muchas de esas experiencias ellos no las entendieron. Acuérdense que el Evangelio de Marcos, por ejemplo, muchas veces repite que los discípulos no eran capaces de entender los gestos y palabras de Jesús. Sin embargo, incluso pudieron entender algunas cosas, pero las entendían de una manera no tan profunda, ¿no? Digamos, tenían una comprensión muy directa simplemente de las cosas que Jesús hacía y decía. Pero una vez que Jesús resucitó, que para ellos fue una sorpresa y fue la corroboración de que era Hijo de Dios, esa experiencia de la resurrección hizo que volvieran a mirar lo que habían vivido antes con Jesús y pudieran encontrar nuevos significados. Todo lo empezaron a releer de una manera distinta. Pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros leemos en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan ese relato de la expulsión de los mercaderes del templo, primero San Juan nos hace una narración de cómo fueron los hechos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo fueron los hechos? Hasta el momento en que Jesús dice, destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a volver a construir, ¿no? Esa fue una experiencia pre-pascual. Eso lo vivieron los discípulos con Jesús antes de la Pascua, antes de su muerte y resurrección. Pero una vez que sucedió la resurrección y los discípulos recordaron ese momento, empezaron a entender que esa frase de Jesús no se refería específicamente al templo de Jerusalén, como lo habían entendido en principio. Por eso San Juan luego agrega en el mismo Evangelio, ¿no? Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo, que iba a resucitar a los 3 días. ¿Por qué San Juan dice eso? Claro, porque ha reflexionado sobre ese hecho después de la resurrección. Acuérdense que los evangelios fueron escritos mucho tiempo después de la resurrección, ¿no? Décadas después. Pues cuando se escribe el Evangelio de San Juan alrededor del año 100, finales del siglo I, y San Juan cuenta ese episodio en su Evangelio, no solamente nos cuenta el relato histórico de ese momento, sino la interpretación que hace de ese relato. Esa interpretación está totalmente influida por el acontecimiento pascual, por la experiencia pascual. Entonces, las experiencias prepascuales más el acontecimiento de la resurrección son los presupuestos, las 2 bases de cualquier reflexión que se haga sobre Jesucristo. De hecho, cuando nosotros leemos en los evangelios los relatos sobre Jesús, cualquier relato de Jesús, debemos ser conscientes que no estamos leyendo solamente hechos históricos, sino la interpretación que las primeras comunidades cristianas hicieron de esos relatos a la luz de la resurrección, ¿no? Bueno, esto a manera de introducción. Ahora, la cristología, que es la reflexión sobre Jesucristo, nace del encuentro con el Jesús histórico, pero no como algo pasado, sino como exaltado y de nuevo presente en el Espíritu, ¿no? Incluso las reflexiones sobre Jesús que encontramos en el Nuevo Testamento no hacen más que sacar las consecuencias de ese encuentro con el Jesús histórico y resucitado. Lo que quiero decir es lo siguiente, que a raíz del acontecimiento de la resurrección, a raíz del acontecimiento pascual,
los discípulos se vieron impulsados a reflexionar mucho sobre lo que habían vivido con Jesús. Reflexionaron mucho sobre la persona de Jesús y sobre lo que habían vivido con él. Y producto de esas reflexiones nacieron un montón de cristologías. Un montón de cristologías. Por eso, ahora vamos a ver cuáles han sido esas cristologías que nacieron a raíz del acontecimiento pascual. Cuando uno repasa, por ejemplo, el Nuevo Testamento, encuentra que en sus páginas hay muchas concepciones sobre Jesucristo. Muchas concepciones. Desde el inicio del cristianismo se dieron diferentes intentos de formulación y formas de expresión acerca de la realidad de Jesucristo. Muchos intentos de reflexión. Todos querían responder a esta pregunta que Jesús una vez les lanzó a sus discípulos, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Querían responder a eso, pero cada uno respondía a su manera. ¿Por qué cada uno respondía a su manera? Porque acuérdense que la reflexión sobre Jesús iba profundizándose a la manera en que el cristianismo se iba expandiendo geográficamente, ¿no? Jesús les dijo a los discípulos que vayan a evangelizar. Los discípulos se tomaron muy a pecho esto y salieron por todo el mundo a anunciar el evangelio. Y bueno, el cristianismo se iba expandiendo y se iban formando comunidades cristianas a lo largo de toda la cuenca del Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Comunidades en Jerusalén, un poquito más arriba, comunidades en Galilea, un poquito más arriba, en Antioquía. Se iban formando comunidades, por ejemplo, en territorio griego. Estas comunidades de cristianos estaban formados por cristianos que ya no venían del judaísmo, sino que eran griegos, paganos, llamaban ellos, ¿no? Que habían querido entrar a la iglesia. Tenían otra manera de ver las cosas. Entonces, cuando intentaban reflexionar sobre Jesús, cada uno reflexionaba a su manera, con sus propias categorías mentales. Los judíos reflexionaban de una manera, los griegos reflexionaban sobre Jesús de otra. Entonces, las circunstancias que cada comunidad vivía y la ubicación geográfica, la cultura, hizo que aparecieran muchas cristologías. Y eso las notamos, esas cristologías las notamos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, una de las cristologías más conocidas, la que aparece en el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo. San Mateo probablemente escribió su libro, su Evangelio, para una comunidad cristiana que estaba formada por cristianos que antes habían sido judíos, ¿no? Judeo-cristiano se dice. Entonces, cuando esta comunidad reflexiona sobre Jesús con sus presupuestos judíos, o eran judíos convertidos al cristianismo, en su reflexión descubren, por ejemplo, que Jesús era el Mesías. Esa es la cristología de la comunidad de San Mateo. Para San Mateo y su comunidad, Jesús era el Mesías, esa es su cristología. Por eso encontramos en el Evangelio que Jesús es presentado así. Él es el Mesías en quien se cumplen las profecías antiguas, las profecías que hablaban que Dios iba a enviar un Mesías, ¿no? Ellos estaban convencidísimos que Jesús era ese. Ojo, Jesús nunca dijo de sí mismo que era Mesías. Nunca lo dijo, ¿eh? De repente lo pensó, definitivamente. Pero nunca lo expresó. ¿Quiénes fueron los primeros en llamar a Jesús Mesías? Estos, los primeros cristianos, específicamente los de San Mateo. Este es producto de la reflexión. Después de la resurrección empezaron a repasar todo lo que había hecho Jesús y llegaron a la conclusión, oye, mira, en este se cumplen las profecías. Entonces es el Mesías. Y así presenta San Mateo a Jesús como Mesías, ¿no? Muy distinta, por ejemplo, es la cristología del Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos no presenta a Jesús como Mesías, porque San Marcos se dirige a una comunidad de cristianos
completamente distinta a la de Mateo, ¿no? Por ejemplo, San Marcos en su Evangelio presenta a Jesús como Hijo de Dios. Esa es su cristología. Para San Marcos, Jesús es Hijo de Dios. La reflexión de él y de su comunidad le llevó a llegar a esa conclusión, ¿no? Si uno lee el Evangelio de San Marcos, desde el primer versículo, así comienza el Evangelio de San Marcos. Esta es la buena nueva o el Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. Es el título de su Evangelio, así comienza el San Marcos. Entonces, allí desde un principio nomás nos damos cuenta de que la reflexión le ha llevado a él a concluir que Jesús es Hijo de Dios. Y no solamente que es Hijo de Dios, sino que en el Evangelio de San Marcos se presenta un Jesús muy humano, muy humano. Durante todo el Evangelio, San Marcos irá mostrando de a poquitos, cómo se va mostrando esa naturaleza de Jesús como Hijo de Dios. Lo va mostrando de a pocos, hasta el momento culminante, que es hacia el final del Evangelio, cuando Jesús ya murió y aparece un soldado romano declarando a viva voz, ahora sí, sin ningún tipo de problemas, verdaderamente este era Hijo de Dios. Esa es la reflexión de la comunidad de San Marcos, la cristología de San Marcos. Ahora veamos, ¿cuál es la cristología del Evangelio de San Lucas? La comunidad a la que San Lucas le dedica sus escritos era una comunidad que estaba formada básicamente por cristianos que antes habían sido paganos, ¿no? No tenían nada que ver con los judíos. No conocían, por tanto, a las escrituras, ni profecías, ni habían escuchado hablar de Mesías, ni nada. Esta era otra comunidad, otros conceptos, otras experiencias, ¿no? Por lo tanto, la reflexión sobre Jesucristo que hizo la comunidad de Lucas le llevó a otra conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Jesucristo es el Salvador. Esa es la cristología de Lucas, ¿eh? No como Mesías, no como Hijo de Dios, sino como Salvador. ¿Por qué como Salvador? Claro, porque Lucas se dirige a cristianos provenientes del paganismo. Entonces, al presentarles a un Jesús como Salvador, les hace ver que Jesús se encarnó, vivió, murió también por ellos. También por ellos. Aparte que San Lucas presenta a un Jesús muy misericordioso, ¿no? Muy humano, propenso al perdón. Interesante, propenso al perdón, porque se lo está diciendo a los paganos, se lo está diciendo a los cristianos provenientes del paganismo. Es otro tipo de cristología, ¿no? La reflexión les llevó a esa conclusión. Y veremos qué distinta es esta reflexión, por ejemplo, de la que hay en el Evangelio de San Juan. Ojo, el Evangelio de San Juan probablemente fue casi al final del siglo I, ¿no? Año 100 por allí. Se terminó de escribir. Había pasado mucho tiempo desde la muerte de Jesucristo y su resurrección hasta que aparece el Evangelio. Casi 70 años de reflexión acerca de Jesús. En 70 años reflexionando sobre Jesús salen cosas maravillosas, ¿no? Por eso es el que tiene la cristología mucho más profunda. Claro, tuvo más tiempo para reflexionar sobre Jesús. Y no solamente la comunidad de San Juan tuvo más tiempo para reflexionar sobre Jesús, sino que a estas alturas ya el cristianismo había adoptado, había aceptado dentro de su pensamiento algunas ideas que estaban flotando por allí, que habían nacido de la filosofía griega. El cristianismo se va expandiendo, ¿no? Y llega a territorios helénicos, donde la concepción del mundo y del hombre y de Dios era completamente distinta. Los griegos, saben ustedes, pues tenían otros conceptos, ¿no? Platón, Aristóteles a la cabeza. Bueno, pues la comunidad cristiana no solamente se queda con las experiencias que los apóstoles habían contado sobre Jesús, sino que asume, incorpora en su reflexión elementos de la filosofía griega, y en esa mezcla elaboran una cristología, la cristología del Evangelio de San Juan. Por eso la reflexión sobre Jesús que hace la comunidad de San Juan en su Evangelio es una reflexión muy filosófica. Aquí la cristología es muy filosófica, tanto que San Juan presenta a Jesús como el Logos de Dios que se hizo carne. Mírenme, eso es filosofía pura.
el logos de Dios que se hizo carne. San Mateo no puede hablar de un logos, pues, porque San Mateo habla de una comunidad de judíos. Los judíos no tenían ni idea de que eso era un logos. La palabra logos proviene de la filosofía. Logos, que nosotros traducimos como verbo, como palabra, pero que es tomada de la filosofía platónica, ¿no? Que pensaba que la divinidad se comunicaba con lo caduco, con lo terreno a través de un ser intermedio que ellos llamaban demiurgo, ¿no? Y que era como la emanación de la voz, de la palabra, de la divinidad. Eso pensaban los griegos. ¿Qué hace la comunidad juánica? Coge esa idea, se la aplica a Jesucristo, ¿no? Las reflexiones, oye, mira, esto que están diciendo ellos tranquilamente se puede aplicar a Jesús. De repente Jesús es este logos, y si pues reflexionando llegan a esta conclusión. Jesús es el logo de Dios, su palabra, pero una palabra que no se queda allí en el ámbito divino, sino que se encarna. Es una cristología, verán ustedes, mucho más profunda, ¿verdad? Mucho más profunda. Y la cosa seguirá profundizándose. Como un ejemplo extra, podemos ver cómo San Pablo reflexiona sobre Jesús. San Pablo tenía su propia cristología también, ¿no? Para San Pablo Jesús es la imagen de Dios, por ejemplo, ¿no? La imagen de Dios. Es interesante porque si tomamos en cuenta que San Pablo escribió sus cartas incluso antes que aparecieran los evangelios, tendríamos que decir que fue el primero en atribuirle a Jesús cualidades divinas, porque decirle que es imagen de Dios es emparentarlo con Dios. Los discípulos no se habían atrevido a tanto. Y ahora más adelante vamos a ver por qué. O sea, los discípulos veían en Jesús actitudes divinas, ¿no? Porque no cualquiera puede hacer un milagro, por ejemplo, y los discípulos lo habían visto, pero no se atrevían a proclamarlo. Era complicado en un mundo judío donde el monoteísmo era exclusivo, ¿no? No se habían atrevido a tanto. Entonces, probablemente lo pensaban, pero proclamarlo y predicarlo, no se atrevían. La resurrección les dio el espaldarazo. Y San Pablo fue el primero que dijo, pues, ¿no? Imagen de Dios. Una última, la cristología de la carta a los hebreos. La cristología de la carta a los hebreos es distinta a la de los evangelios, por ejemplo. Distinta. Porque la carta a los hebreos presenta a Jesús como sumo y eterno sacerdote. Esa es la conclusión de la reflexión que hace esta comunidad, o el autor de esta carta, ¿no? No presenta a Jesús como Mesías, no lo presenta como Salvador, no, lo presenta como sacerdote. ¿Ves? Empezó a reflexionar sobre Jesús y las conclusiones a la que llegaron, o a la que llegó este autor, es que Jesús era sumo y eterno sacerdote. También esto es novedoso si tomamos en cuenta que la verdad, tal como hemos visto, por ejemplo, la charla pasada cuando hicimos el repaso histórico, Jesús nunca estuvo relacionado con el templo y con el culto. No lo podemos emparentar con eso. Sin embargo, este autor ve que Jesús es sacerdote porque le presenta a Dios un sacrificio, como lo hacían los sacerdotes, ¿no? Pero este autor le llama sumo y eterno sacerdote porque el sacrificio que presentó Jesús, dice, fue para siempre, no como los sacrificios de los otros sacerdotes que tenían que repetirse constantemente. No, el sacrificio de Jesús fue para siempre. Y le llama sumo y eterno sacerdote porque, dice el autor de la carta a los hebreos, él no solamente fue el que presentó el sacrificio, ¿no? Como eso es trabajo de los sacerdotes, presentarle a Dios las ofrendas, el sacrificio del pueblo, ¿no? Sino que él mismo fue el sacrificado. Él mismo fue el sacrificado, ¿no? Sacerdote y víctima a la vez. Esa es la cristología de la carta a los hebreos, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a otro asuntito. Sigue la reflexión sobre Jesús. Va pasando el tiempo, van pasando los años y la comunidad sigue profundizando en el misterio de Jesucristo y aparecen los títulos cristológicos.
Los títulos cristológicos. ¿Qué son los títulos cristológicos? Pues la manera como los discípulos designaban a Jesús. ¿Cómo designaban a Jesús? Entonces era como si la comunidad cristiana, al referirse a Jesús, no lo llamaban solamente por su nombre, sino que le ponían títulos, le ponían chapas, apodos, pero apodos con una gran carga, un gran significado teológico. Cada apodo designaba un aspecto de Jesucristo. Estos títulos cristológicos, aunque aparecen en los evangelios, nosotros tenemos que tener en cuenta que no los dijo Jesús ni los apóstoles, sino que la comunidad cristiana después, ¿ya?, se los fue imponiendo a Jesús, lo fueron designando a Jesús, y porque lo manejaban así las primeras comunidades cristianas es que aparecen en los evangelios. Los evangelios se hicieron tiempo después de la resurrección, ¿no? Entonces, empezamos con el primer título. Los cristianos empezaron a llamar a Jesús Mesías, como hemos visto, ¿no? Probablemente los primeros cristianos que le llamaron así a Jesús fueron los cristianos de la comunidad de Mateo, los provenientes del judaísmo, ¿no? Y al llamarle a Jesús Mesías, ¿ya?, estaban queriendo decirle a todos que él era el liberador del pueblo. El liberador del pueblo. Y no solamente el liberador, sino el que Dios había mandado para reorganizar todo. Acuérdense que la idea de Mesías viene del Antiguo Testamento. Los judíos, al primero al que le dijeron Mesías fue a David, que era el representante de Dios en la tierra, ¿no?, el rey. Cuando David mete la pata y luego con el exilio desaparece la descendencia de David, ¿no?, toda la sucesión monárquica, digamos así, el pueblo se queda con la idea de Mesías. Dice, bueno, entonces, como ya no hay rey, el Mesías va a tener que ser un enviado de Dios que reorganice y reconstruya todo como lo fue David antes. Cuando aparece Jesús y los cristianos reflexionan, ¿no?, así en retrospectiva sobre la figura de Jesús, llegan a la conclusión, este es el Mesías. Dios se hizo presente para nuestro pueblo en Jesucristo. Espero que se esté captando la idea, ¿no? Nosotros cuando leemos los evangelios encontramos estos títulos, pero la verdad es que esto es producto de la reflexión de los cristianos de los primeros años, ¿no? Otra manera que tenían los discípulos, la comunidad cristiana, los primeros cristianos de llamar a Jesús, era con este título, Hijo de Hombre. Hijo de Hombre, así le llamaban. Este fue el título que usó Jesús en vida. Jesús no se llamó a sí mismo Mesías, no se llamó Hijo de Dios, no. Él cuando hablaba de sí, en algunas ocasiones usaba esta expresión, Hijo del Hombre, ¿no? El Hijo del Hombre, que tampoco es inédita de Jesús, la verdad. Esa frase aparece en la profecía de Daniel, del libro de Daniel, y también en un trocito de la profecía de Ezequiel. Cuando los discípulos designaban a Jesús como Hijo de Hombre, ¿ya?, lo que querían decir es que Jesús era verdadero ser humano, Hijo del Hombre, ¿no? Humano, uno que sabe lo que es la vida humana, ¿verdad? Con este título, así como con el título de Mesías, los cristianos querían afirmar que Jesús era el que Dios había enviado para reconstruir todo el pueblo. Con este título, los discípulos, la comunidad cristiana quería reafirmar que Jesús fue hombre pleno, era humano, no era un ángel, no era un fantasma, no era un Dios disfrazado, no, sino que era verdadero hombre. Eso significa el título Hijo del Hombre. Y otro título que también apareció en esta época, ¿no? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Jesús nunca dijo que era Hijo de Dios, ¿eh? Se lo decían, pero él nunca lo dijo de sí mismo. Fueron los cristianos los que descubrieron que Jesús era Hijo de Dios, ¿no? Decían, oye, Jesús, cuando le hablaba a Dios, le llamaba con una palabrita, Abba, le llamaba Padre. Estoy reflexionando, ¿qué significa este Abba? Bueno, pero si él se dirige a Dios con toda confianza y le dice Abba, le dice Padre, entonces quiere decir que Dios es un Padre.
Y si hay un padre, ¿quién es el hijo? Bueno, pues tiene que ser él. Ah, entonces él es hijo de Dios, pues. Ahí aparece, producto de la reflexión, la frase hijo de Dios que nosotros usamos tanto, pero así nació. Cuando descubrieron este hecho de la resurrección, con mayor razón, ¿no? Bueno, entonces si no fuera hijo de Dios, no hubiese podido resucitar. Ah, entonces con mayor razón es hijo de Dios. Así que, así como con la expresión hijo de hombre querían explicar su naturaleza humana, con la expresión hijo de Dios querían explicar su naturaleza divina, ¿no? Con esta expresión los cristianos querían expresar que Jesús viene de Dios. También, también los discípulos llamaban a Jesús con el título de Señor, que en griego se dice Kyrios. Habrán ustedes cantado alguna vez en la misa el Kyrie eleison, ¿no? Griego. Si ustedes han cantado eso, saben algo de griego. El título Señor se usaba solamente para hablar de Dios, estaba referido a Dios. De hecho, es como la traducción del hebreo Yahvé. Permítanme un pequeño paréntesis, una acotación así como de cultura general. El judaísmo, más o menos hacia el año 300 y pico antes de Cristo, ¿ya? Se mezcló con la cultura griega porque habrán escuchado hablar ustedes de Alejandro Magno, invadió todo ese territorio, entonces el judaísmo se mezcló con el helenismo. A la vez, muchos judíos salieron de su tierra y empezaron a formar comunidades judías en muchas otras regiones, en otras culturas, ¿no? Fue el caso de una comunidad de judíos que se formó en Alejandría. ¿Saben dónde queda Alejandría? Queda en el norte de África, por ahí por donde está Egipto ahora, ¿no? Eso era Alejandría en esa época, Alejandría. En Alejandría había una comunidad de judíos muy grande. Eran judíos que tenían la fe judía, que tenían la escritura, todo eso, pero su cultura ya no era judía, vivía en otro país. Su cultura era más griega. Entonces, a un grupo de ancianos, 70 ancianos para ser más específico, se les ocurrió traducir las escrituras del hebreo al griego. Todas las escrituras judías que estaban en hebreo las tradujeron al griego. Entonces empezaron a tener una Biblia en griego, las escrituras en griego. Esta escritura en griego se le llama con un nombre rarísimo, pero bueno, lo menciono por si acaso alguna vez lo escuchan. Se les llama la Septuaginta. ¿Escucha la Septuaginta? Ah, se refiere a esa Biblia que se tradujo del hebreo al griego. Pues cuando tradujeron la Biblia del hebreo al griego, cuando encontraban la palabra Yahvé, ese hebreo, no la dejaron así tal cual, sino que la tradujeron como Señor, Kyrios, ¿no? O sea, era el nombre de Dios, era referido a Dios. Y luego empezaron a llamarle a Jesús así. Entonces, cuando los cristianos le decían a Jesús el Señor, lo que estaban diciendo es, Él es Dios. Él es Dios. ¿Eh? Ahora, vamos a hacer un pequeño alto para explicarles lo siguiente. La reflexión cristológica, la reflexión sobre Jesús, siguió en el tiempo, mientras el cristianismo se seguía expandiendo. Hasta ahora los cristianos habían hecho contribuciones muy importantes a la cristología. Habían dicho que era hijo de hombre Jesús, hombre, ¿no? Humano. Habían dicho que era hijo de Dios, lo vinculaban con Dios. Eso fue aceptado por toda la comunidad cristiana. Se creía que Jesús era Dios, que Jesús era hombre. Tardaron años en descubrirlo, pero una vez que se reflexionó, se afirmó, se extendió esta idea. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Pero comprenderán que para la gente de esa época era algo muy difícil de entender. ¿Cómo que Jesús es Dios y hombre? O es Dios o es hombre, pero las dos cosas, eso no cuadra en el pensamiento, ¿no? Entramos entonces a la reflexión sobre Jesús en los siglos I y II.
cuando la comunidad cristiana, ya mezclada con otras culturas, sobre todo la griega, intentó dar respuestas a estas interrogantes. ¿Cómo puede ser Jesús a la vez Dios y hombre? Ya que habían aceptado Jesús es Dios y hombre, ahora la cosa era cómo unimos estos dos, cómo se entienden estas dos cosas, estas dos realidades en la persona de Jesús. Entonces, utilizando la escritura y utilizando los aportes de las categorías filosóficas, intentaron dar respuesta a estos asuntos, ¿no? Todo eso ocupó el siglo segundo. Todo eso ocupó el siglo segundo. Todo fue reflexión sobre Jesucristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó lo siguiente, que en algunos intentos por conjugar estas dos realidades, ¿no? Cómo juntamos que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo, ¿no? En el intento de juntar estas dos realidades, siempre en la reflexión, ¿no? Algunas respuestas, ¿no? Algunos aportes estuvieron en línea con la ortodoxia de la iglesia, o sea, con la línea de la iglesia, con lo que pensaba la iglesia, y otros intentos de solución se salieron un poquito de la línea de la iglesia y nacieron lo que llamamos las herejías. Las herejías son reflexiones que se hicieron sobre Jesús también en esta línea, ¿no? En el intento de aclarar cómo Jesús puede ser Dios y hombre al mismo tiempo, ¿no? Solo que en la reflexión empezaron a desviarse un poquito de la ortodoxia, o sea, de lo que creían comúnmente las comunidades cristianas, ¿no? Esas son las herejías. A veces las herejías se piensa que fueron algo negativo en la iglesia, pero la verdad es que primero las herejías no nacieron con un ánimo de boicotear la iglesia, al contrario, ¿no? Fueron personas creyentes de la misma comunidad cristiana que intentaron también dar su respuesta, su reflexión para que se entienda mejor este asunto de Jesucristo, solo que se equivocaron en algún punto. No se les llama herejías. Y si no hubiese sido por las herejías, la iglesia no hubiese tenido la necesidad de aclarar lo que decían las herejías y no se hubiese armado el dogma sobre Jesús, ¿no? Entonces, de alguna manera, se aplica aquí, no hay mal que por bien no venga. Frente a las herejías que surgieron en estos siglos, grandes maestros cristianos intentaron corregir las desviaciones, ¿no? ¿Cuáles fueron las corrientes heréticas que aparecieron en esta época? ¿No? El hecho de que los cristianos llamaran a Jesús Señor o Hijo de Dios representó un gran problema para los cristianos provenientes del judaísmo. Porque los judíos son monoteístas, o sea, un solo Dios. Si tú dices que Jesús es Señor o Hijo de Dios, entonces estás hablando de dos dioses. Pero la fe judía dice que es solamente un solo Dios. Entonces, ¿cómo se entiende esto, no? Si dices que Jesús es Hijo de Dios, entonces tienes que aceptar que son dos dioses. Pero no puede haber dos dioses porque el judío era monoteísta. Bueno, aquí nacieron precisamente las primeras herejías, ¿no? Al tratar de solucionar esto, para resolver este dilema, apareció una tendencia, un grupo de pensadores, un grupo de personas que querían reflexionar y que en su reflexión intentaron sustraer de la humanidad de Jesús la naturaleza de Dios. O sea, una primera corriente de herejías, ¿ya?, afirmaban que Jesús era hombre y le restaban divinidad. Le quitaban o menospreciaban un poquito la divinidad, ¿no? Acentuaban tanto la humanidad en desmedro de la divinidad. Y aparecieron corrientes heréticas contrarias, que era lo contrario, o sea, acentuaban tanto la divinidad de Jesús en desmedro de la humanidad. Entonces, la idea era, o Jesús es hombre o es Dios, pero ambas no puede ser. Esa era la idea que tenía en esa época, ¿no? Como ya la comunidad creía que era Dios o era hombre, o se acentuaba uno o se acentuaba otro, pero el problema era que en desmedro de la otra naturaleza, ¿no? Por ejemplo, una de las herejías de las que acentuaban la humanidad de Jesús, ¿ya?,
Una de las herejías que acentuaba la humanidad de Jesús era esta que se llamaba ebionismo. De repente ustedes escuchan por primera vez esta herejía, pero más o menos los que hemos estudiado estas cositas nos suena ebionismo. Fue una de las primeras herejías. ¿Qué decía el ebionismo? Pues decía, Cristo es el verdadero profeta dotado de poderes especiales, pero en el fondo es solamente un hombre. Esa era la propuesta del ebionismo. Repito, estamos en aquellas herejías que acentuaban la humanidad de Jesús en desmedro de la divinidad. O sea, estos, en el intento de solucionar este asunto, ¿no? Dios y hombre al mismo tiempo, ¿cómo puede ser? Dijeron, no, mira, Cristo es hombre, hombre. Dios no, es hombre, pero un hombre dotado de poderes especiales. No le llamaban Dios, un hombre dotado de poderes especiales. Creo que se entiende fácilmente cuál fue el error de esta herejía, ¿no? El no reconocer que Jesús era Dios. Le reconocían cierta trascendencia, pero negaban, ¿no?, que haya sido preexistente con el Padre y que sea hijo generado por el Padre. Eso negaban, ¿no? Ese fue el ebionismo. Pero junto con el ebionismo apareció otra herejía. Como digo, también el intento de solucionar este asunto fue la herejía creada por un tal Cerinto. Era el nombre de un tipo de esa época, pues, ¿no? Ustedes no vayan a poner a sus hijos y nietos Cerinto jamás. Pero en esa época era un nombre, pues, ¿no? ¿Qué decía este Cerinto? ¿Cómo intentaba solucionar el asunto? Pues decía, afirma que Jesús es un simple hombre, solo que cuando recibió el bautismo de Juan, descendió sobre él el espíritu, una fuerza divina, ¿no? El espíritu que le dio capacidades divinas, pero él era un hombre. Eso decía Cerinto. Igual que el anterior, ¿no? Se va menospreciando, degradando las características divinas de Jesús. Otra herejía muy conocida en esa época fue el adopcionismo, que decía, Jesús no es Dios por naturaleza, sino un simple hombre en el que descendió el Espíritu Santo y al que Dios adoptó como hijo. Por eso se le llama adopcionismo. Pero fíjese lo que dice, Jesús no es Dios, es hombre, solo que a ese hombre le llegó el Espíritu Santo y Dios lo adoptó. No reconocen la naturaleza divina. Por eso estas son las herejías que acentúan tanto la humanidad, olvidándose de que Jesús también es Dios. ¿Qué podemos decir como conclusión de estas herejías que acentuaban la humanidad de Jesús? Bueno, que su problema o el error de origen está en este monoteísmo cerrado que no admite que Jesús sea igual que el Padre. Les costaba reconocer que Jesús fuera Dios igual que el Padre por su monoteísmo, ¿no? O sea, no, Dios es uno, no podemos hablar de dos dioses. Entonces buscaban triquiñuelas allí, formulaciones que un poco le den alguito de divinidad a Jesucristo, pero sin equipararlo a Dios Padre, para no decir que hay dos dioses, ¿no? Ese era el problema, ¿no? Ahora, estas herejías tenían otro problema que era mucho más terrible, ¿no? Más a fondo. Las consecuencias de estas herejías eran las siguientes. Si al final, como decían estos pensadores, estas herejías, ¿no?, Jesús no es Dios, entonces Dios no se encarnó. El que nació en Belén o el que nació de María no es Dios, era un hombre normal, ¿no? No hubo encarnación. Si dicen que Jesús es solamente un hombre que fue adoptado por Dios o que recibió poderes especiales, bueno, pues sigue siendo hombre, entonces no es Dios, dicen. Y si no es Dios, ¿no? Si no es Dios, entonces tampoco nadie nos salvó, porque el único que nos ha podido salvar es Dios. Pero si dice que Jesús no es Dios, entonces nadie nos salvó. Y si Jesús no es Dios y nadie nos salvó, pues seguimos igual de embarrados, igual con nuestro pecado, ¿no? Y ese es el problema de estas herejías, ¿no? Pero bueno,
Por otro lado, también están las herejías que acentúan la divinidad, pero eh, creo yo que por ahora vamos a dejar la reflexión aquí porque ya se está acabando el tiempo y quiero dejar unos minutos para responder preguntas, ¿ya? Si en caso, hablando con el padre Pedro, que es el director del CABI, continúan las charlas, ¿no? Continúan las charlas estas que está organizando el CABI y me vuelve a tocar, lo que vamos a hacer es continuar con esta reflexión sobre Jesucristo. Espero que se animen a estar. Reconozco que este aspecto de la cristología no es tan bonito y no es tan fácil de entender como lo anterior, pero me parece que es importante, porque nuestra fe en Jesús, lo que nosotros decimos y profesamos y creemos sobre Jesús, se fue formando en esta línea histórica que les estoy presentando, ¿ya? Entonces vamos a dejar aquí la charlita. Me quedo en comenzando las herejías que acentuaban la divinidad de Jesucristo. Y bueno, si se da la oportunidad, lo continuaremos. Ahora quiero responder sus preguntas si las hubiera, ¿no? A ver, ¿hay preguntas? Bueno, mire, estoy viendo acá que las personas que están escribiendo en el Facebook están mandándome saludos de cumpleaños, que fue ayer. Bueno, les agradezco que incluso pasando un día de mi cumpleaños me sigan saludando. Les agradezco, gracias por el saludo de cumpleaños. A ver, acá dice María Elisa Ortiz Benítez. Muy interesante, padre, muchas gracias por su charla, Dios lo bendiga. Que te bendiga a ti, María Elisa, muchas gracias. Bueno, creo que no hay preguntas. A ver, Roxana pregunta, ¿la frase mi hijo amado fue invención del evangelista? No, no se lo inventó el evangelista. La frase mi hijo amado, esa que aparece, por ejemplo, en el bautismo, en el relato del bautismo, o en el relato de la transfiguración, si te acuerdas, ¿no? Mi hijo es mi hijo amado, escúchenlo. Esa frase es del profeta Isaías. Es del profeta Isaías. En los capítulos 45, 46, 40, del 45 al 52, 53, hay unos, de Isaías, ¿no? El libro de Isaías, hay unos poemas, hay unos discursos que hablan de un personaje que no se sabe quién es, por lo menos en esa época, ¿no? Un personaje que iba a ser el enviado de Dios, para reconstruir el pueblo. El pueblo estaba destruido porque habían sido deportados en Babilonia y al regreso se disponían a reconstruir su ciudad, reconstruir el templo, rearmar su religión, y en ese intento aparece Isaías, es otro Isaías, ¿no? Otro profeta Isaías, que empieza a hablar de que Dios iba a enviar a un personaje, que iba a ser el que iba a rearmar todo, ¿no? Un enviado de Dios que iba a reconstruir todo y que iba a cargar sobre sí los pecados del pueblo. Estos relatos se les llaman los cánticos del siervo de Yahvé, porque en esos relatos Dios a este supuesto personaje, que no se sabe quién es, le llama mi hijo, mi siervo, y aparece esa frase, mi hijo amado. Entonces, ¿qué es lo que hacen los evangelistas? Lo aplican a Jesús.
en la reflexión que hacen, se dan cuenta que este personaje del que habló Isaías era Jesús. Para ellos era Jesús. Como ya le habían hablado, ya le habían llamado Mesías, entonces era más fácil aplicarle esas profecías de Isaías que hablaban del Mesías, ¿no? Se lo aplicaron a Jesús. Entonces, cuando narran, por ejemplo, el bautismo o la transfiguración, le colocan ese texto para que el lector emparente lo que había dicho Isaías sobre el siervo de Yahvé con la figura de Jesús. De manera que la conclusión sea, Jesús es el Mesías, ¿no? No se lo inventaron. A ver, Pedro Alexis Castilla. Padre Tito, buenas noches. ¿De estas herencias es donde los testigos de Jehová basan sus creencias? Herejías, ya. Dígame si de estas herejías es donde los testigos de Jehová basan sus creencias. Mira, los testigos de Jehová, su error viene de otra raíz, ¿no? Primero, los testigos de Jehová tienen una raíz protestante. Entonces interpretan la Biblia al estilo protestante. ¿Y cuál es el estilo protestante de interpretar la Biblia? ¿Ya? Pues fijarse literalmente en lo que dice el texto. Y ese es su error. El error de los testigos de Jehová es básicamente, las creencias del testigo de Jehová es básicamente la creencia de los protestantes, ¿no? Lo mismo que los protestantes, o sea, no creen en todo lo que ha sido aporte de la tradición de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Se basan solamente en lo que dice la Biblia y una manera de entender la Biblia muy, muy particular, muy fundamentalista, ¿no? Muy al pie de la letra. Entonces, claro, si tú interpretas la Biblia al pie de la letra, probablemente saques conclusiones equivocadas, porque todo el que intente leer un texto antiguo al pie de la letra sin tener en cuenta su contexto, pues lo va a tergiversar, ¿no? Y es lo que hacen los protestantes, incluidos los testigos de Jehová, ¿no? Sánchez Gallardo, oye, ese apellido me suena. Muchas herejías propias de los primeros siglos siguen siendo problemas de la iglesia hoy. ¿Algún tipo de herejía cristológica en estos tiempos? Ajá, es que esta pregunta lo tiene que haber hecho alguien que sabe. Miren, yo no llegué a hablar todavía, no alcanzó el tiempo, pero iba a entrar a hablar de las herejías que acentúan tanto la divinidad de Jesús. Jesús es Dios, 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 que le restan humanidad. Y esa es una tendencia que yo noto mucho ahora. O sea, por recalcar tanto que Jesús es Dios, a mucha gente le cuesta creer las manifestaciones humanas de Jesús. Hay una herejía que apareció en esa época que se llama el docetismo, por ejemplo, ¿no? Ya lo hablaremos, si es que hay otra oportunidad, lo hablaremos. Este docetismo decía, Jesús es Dios, pero es un hombre en apariencia. Hombre no es. Y hay mucha gente que se la cree, ¿no? Que como que les cuesta creer en las manifestaciones humanas de Jesucristo, por ejemplo. De manera que, por ejemplo, es muy fácil creer en los milagros de Jesús, en la resurrección de Jesús, en Jesús caminando sobre las aguas, en Jesús multiplicando panes, porque son manifestaciones de su divinidad, pero les cuesta creer que Jesús haya llorado, haya sufrido, que se haya enfermado, que son manifestaciones humanas, por ejemplo. Pues los evangelios nos dicen que Jesús fue Dios, pero que también fue hombre, ¿no? Y así también hay gente que enfatiza tanto la humanidad que ya Jesús parece un simple hombre y no Dios. O sea, esas herejías de las que hemos estado hablando, adopcionismo y bionismo, que enfatizan tanto la humanidad, van en desmedro de la divinidad incluso hoy, ¿no? Jesús aparece siendo un simple reformador más, un líder social, buena gente, hizo las cosas bien, pero Dios no es, ¿no? Dentro de la iglesia hay dentro de la iglesia hay corrientes teológicas que enfatizan tanto la humanidad, que presentan a un Jesús tan solamente humano que cuando tú lo lees, bueno, es un tipo interesante, pero no parece Dios. Y así tampoco es, ¿no? Pues sí. Ahora, me manda un mensaje el padre Mario que me dice que aclare lo siguiente. Los testigos, sobre la pregunta de los testigos de Jehová, ¿no? Yo hablé de los protestantes, no.
No son los protestantes en general. Algunas sectas protestantes tienen esta tendencia, este error, ¿no? Sectas protestantes, ¿no? Así como los protestantes, hay cientos de tipos de protestantes, ¿no? Algunos más fieles a la ortodoxia protestante y otros más alejados. A ver, ¿qué hora son? Una pregunta más. Las hermanas ministras de la caridad preguntan: ¿la cristología es un tema que todo cristiano debe conocer? Porque usted mencionó que es parte de la teología y no muchos tienen acceso a esos temas. Pues mira, lamentablemente muchas personas no tienen acceso a estos temas, ciertamente. Pienso yo que en las parroquias deberíamos hacer lo posible por formar más a la gente y sobre todo en estos temas, porque nosotros seguimos a Cristo. Si no se conoce a Cristo, pues ¿a quién seguimos? A un desconocido. De allí que es importante, por ejemplo, tener nociones mínimas básicas de cristología. Tanto del Jesús histórico como de las reflexiones que se han hecho sobre Jesús, porque es lo mismo, estamos hablando de la misma persona. Cuando no se profundiza, por ejemplo, en el mensaje de Jesús, luego va a ser difícil que la gente lo asuma. Y de repente puede darse el caso de que haya personas que estén viviendo un cristianismo basado en una idea de Jesús equivocada. Cuando yo escucho a un cristiano que dice, por ejemplo, oye, a estos pecadores hay que botarlos de los grupos de la parroquia. Y ese es un cristianismo que no se basa en el pensamiento de Jesucristo. Esa persona probable que piense así probablemente no conoce que el mensaje de Jesucristo, este mensaje del reino de Dios, se basó entre otras cosas, en el perdón misericordioso, la misericordia de Dios, en la presentación de Dios misericordioso, que precisamente acogía a aquellos que la sociedad y la religión marginaban. Por eso es importante conocer estas cosas. Por eso es importante, por ejemplo, ¿no? Saber qué significa lo que nosotros decimos en el credo, que eso es a lo que apuntaba yo con este tema, solo que es tan largo que el tiempo no alcanzó, ¿no? Ustedes recordarán que en el año 2012, cuando estuvimos en el año de la fe que proclamó el Papa Benedicto, se nos aconsejó que rezáramos el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Ese credo niceno-constantinopolitano se hizo para responder a las herejías estas de las que estoy hablando, ¿no? Y ese credo que es hermoso y que nosotros rezamos y que muchas parroquias hoy todavía lo rezan, dice cosas como, por ejemplo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Esas son tan bonitas que si un cristiano no sabe lo que significan, puede estar creyendo que son piropos sobre Jesús, como los Peroda le lanzaba a su musa, ¿no? No, pero tienen toda una carga de fe, una carga de reflexión que un cristiano debe saber. Por eso me mandaron a enseñar cristología, pues. Si no fuera importante la cristología, estaría enseñando yo, no sé, pues recetas de cocina ahorita, supongo, que también es importante en la pandemia. Muy bien, hermanos, miren, hay un montón de preguntas, pero ya es la hora, así que intentaré responderlas personalmente porque los mensajes quedan en el Facebook, ¿ya? Muchas gracias por todo, gracias por su atención, gracias por su paciencia y espero que nos volvamos a ver pronto en una próxima reunión. Que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.